Buenas tardes, jóvenes. Seguimos. En este caso vamos a hablar de lo que es la suma de vectores. Suma o resta, ¿verdad? Más o menos es lo mismo. Ahora, hay diferentes formas de hacerlo. Vamos a hablar de la fórmula, de las formas gráficas. O sea, utilizando lo que es un plano cartesiano. En este caso voy a utilizar lo que es el método del triángulo. El método del triángulo solo me sirve a mí para representar dos vectores. Vamos a tener un vector A, cualquiera que sea. Un vector A, cualquiera que sea. Vamos a suponer acá, ¿verdad? Solamente quiero ejemplificar para que ustedes se hagan una idea de lo que es el método del triángulo. Un vector A. Y le voy a sumar un vector B. Entonces, el vector B, esto ya miramos en la video anterior, un ángulo que trazamos de esta forma. Y también miramos cómo trazamos un ángulo de esta forma. Si ese es un vector A, este será un vector B, ¿verdad? Entonces, si yo tengo solamente dos ángulos, voy a utilizar o puedo utilizar lo que es el método del triángulo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, sencillo. Voy a trazar básicamente los ángulos paralelos, de tal manera que yo tenga que formar lo que es un rectángulo, ¿verdad? De esta manera, desde el origen, desde donde termina el último vector hasta donde va el primero. De esta forma. ¿Ven? Entonces yo formo lo que es un rectángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer para sacar lo que es un vector resultante? En este caso, yo estoy hablando de suma de vectores. En este caso, de dos vectores, un vector A, un vector B, utilizando el método del triángulo. Pues voy a trazar una línea desde el origen hasta donde se encuentran las líneas que yo tracé punteadas. Acá, miren. Donde se encuentran las dos líneas. Estas, obviamente, vuelvo a repetir, se trazan de preferencia punteadas y en lápiz grafito. Entonces, este es mi vector resultante. Ese es mi vector resultante. Si yo quiero saber el módulo, tengo que saber la dirección, el sentido, todo esto de mi vector R, de la resultante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que ya hemos venido haciendo. Vamos a medir utilizando una regla, ¿verdad? Recordemos, desde el origen hasta donde llega mi vector. Miren, 16 centímetros. Entonces, tenemos aquí, ese vector mide 16 centímetros. Pero un centímetro, para no confundirnos, es igual a 100 newtons. Si yo tengo 16 centímetros, voy a multiplicar 16 por 100. Y eso me da 1600 newtons. Este es lo que es el módulo. 1600 newtons. Ahora, la dirección, ¿qué hago? Pues utilizo el transportador para medir este ángulo. Miren, este de acá, desde la línea de origen, acá, hasta donde está el vector resultante, porque eso es lo que estoy midiendo, R, ese es mi ángulo y esa va a ser la dirección. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya dijimos, el puntito, la línea 0 tiene que quedar aquí, el puntito tiene que quedar aquí, 90 debe de quedar acá donde corresponde y voy a medir. Miren, ¿dónde va? Acá. Entonces, son 10, aquí está 0 grados, ¿verdad? 0 grados, recordemos 0 grados. 0, 10, 20, 30, 40. Miren, entonces este ángulo es de 40 grados aproximadamente. Entonces, ¿verdad? Esa es la dirección, 40 grados.
Y el sentido, recordemos, este es el norte, este es el sur, el este y el oeste. Como está entre estos dos es noreste. Lo podemos poner noreste, ¿verdad? O como hemos venido utilizando solamente las iniciales. Y de esta manera nosotros utilizamos lo que es el método del triángulo para sumar un vector. Aquí mismo voy a utilizar el método del triángulo para explicarles la resta. La resta es básicamente lo mismo. Lo único es que en vez de sumar un vector A, voy a restarlo. Porque es una resta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es un vector A más un vector B. Esto me da a un vector R. Esto es lo que yo acabo de hacer. Ahora, en una resta tenemos un vector A menos un vector B es igual a R. Miren, lo mismo. Lo único que cambia, obviamente, esta es una suma de vectores y esta es una resta. Entonces, ¿qué es lo que cambia en sí de un vector? El primer vector A lo representamos tal y como está. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces lo representamos como está. Así. Ahora, el vector B ya es negativo porque va a una resta, menos B. En este caso, en este vector que es B, este vector en vez de venir en dirección, como miramos acá, como miramos aquí, este vector B está en dirección sureste. Entonces, este vector que va aquí para abajo, más bien debería de ir acá hacia arriba. Va a tener el mismo módulo. La dirección va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en vez de irse para acá abajo, va a ir para acá, que es el opuesto, ¿verdad? Entonces, de esa forma se hace una resta, ¿verdad? Si este viene acá, vamos a ponerlo, lo voy a representar, vamos a ver si lo puedo representar acá. Ese vector B es así. Pero para hacer una resta, yo voy a tener el vector menos B de esta forma. Entonces, si yo lo vengo y lo coloco aquí, este vector irá acá. Tendrá el mismo módulo, pero la dirección y el sentido van a cambiar, ¿verdad? Entonces, con respecto a acá, con respecto al eje X, este que es la complementaria es lo que hay que diferenciar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Pues únicamente medir de cuánto es ese ángulo, ¿verdad? De cuánto es ese ángulo, como ya sabemos, ¿verdad? Lo ponemos de esta forma, acá, ¿verdad? Y vamos a ir punteando por acá, más o menos. Miren, de esta forma sale el ángulo para que nos hagamos una idea. Entonces, vamos a medirlo. Vamos a medirlo acá. Miren, acá queda el ángulo, miren. Entonces, ¿de cuánto es este ángulo? Serían 10, 20, 30 y 35. 35 menos este ángulo. Entonces, aquí le vamos a poner esos 35 menos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esto aquí y serían 35 menos. Entonces serían 10, 20, 30 y 35. Aquí. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir representando lo que es, miren, el ángulo. Ese, el opuesto. Ahora, ¿cuánto mide ese ángulo? Vamos a utilizar entonces nuestra regla para saber cuánto mide. Miren, de aquí mide 8 centímetros. Entonces, estos 8 centímetros los vamos a poner acá. $8 centímetros. Miren, acá.
Miren. Entonces, este vector es v. Este vector de aquí va a ser el vector menos v. Y entonces, la resultante no se calcula acá, sino que se tira la línea punteada acá y el contrario acá, y entonces la resultante sale por acá. Esa es para hacer una resta de vectores. Repito, en la resta de vectores, al segundo vector, en lo que es el método del triángulo, al segundo vector hay que poner el vector opuesto. Si tenemos v que va en este sentido, entonces menos v va en el sentido opuesto. Si yo tengo, por ejemplo, un vector c, vamos a ponerle c, que va para el norte, si este es mi vector c, ¿cuál es menos c? Pues menos c es el que va hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ¿verdad? En este caso, eso es lo que se hace cuando se restan vectores.